Vamos a empezar con esta semana 3. Ya en esta semana vamos a abarcar el tema de razones trigonométricas. ¿Ok? Bueno, hay algunas propiedades que tenemos que ver. Ya, el origen de las razones trigonométricas nace básicamente por medir distancias inaccesibles. Por ejemplo, distancia entre el Sol y la Tierra, ¿no? ¿Ok? Permitieron triangular los astros, triangular en el sentido de construir triángulos rectángulos, donde, conociendo un ángulo agudo, ¿ok? Y uno de sus lados, pues se podría hallar la longitud de los demás lados del triángulo rectángulo, y por ende, pues, las distancias de estos astros bueno, la distancia entre estos astros, básicamente. ¿Ok? Entonces, tenemos pues aquí una de las razones de ser de las razones trigonométricas. Ahora vamos con los temas. El contenido de la sesión abarca razones trigonométricas de un ángulo agudo, propiedades, relaciones entre razones trigonométricas de ángulos complementarios, ¿ok? Resolución de triángulos rectángulos, otro punto que hay que tomar, área de una región triangular. Ya está. Bueno, básicamente esos puntos son los que vamos a abarcar. Entonces, al finalizar la sesión, el estudiante estará en condiciones de identificar una razón trigonométrica en un ángulo agudo, sus propiedades y la relación con respecto a ángulos complementarios, además la relación de triángulos rectángulos, y aplicarlos de manera correcta. Bien, veamos con las razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas nacen de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, digamos ABC, donde un ángulo agudo, uno de los dos agudos que tiene un triángulo rectángulo, teta, pues tenemos una caracterización de los lados, ¿no? Por ejemplo, el lado opuesto a teta se le llama cateto opuesto, mientras que el lado que está adyacente a teta, ¿ok? Y que forma 90 grados es el cateto adyacente. Por otro lado, el lado que se lo pone al ángulo 90 grados se le llama hipotenusa, ¿ok? Entonces, el término razón trigonométrica proviene pues de comparar dos cantidades numéricas. En un triángulo, pues hay tres lados, ¿no? Si hay tres lados, hay básicamente 6 formas de compararlas. Bueno, tomando en cuenta el orden, ¿no? Entonces vamos a definir las comparaciones o las razones de estas cantidades. Por ejemplo, si comparamos el cateto opuesto con la hipotenusa en este orden, cateto opuesto sobre la hipotenusa, estamos definiendo seno del ángulo teta. Ahora, si comparamos cateto adyacente con hipotenusa, estamos definiendo coseno. Por otro lado, si comparamos cateto opuesto con cateto adyacente, estamos definiendo tangente. ¿Ok? Y luego están las razones recíprocas de estas tres primeras razones. En este caso, la recíproca de seno es cosecante. Su definición sería en modo inverso, ¿no? O sea, sería hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Todo lo contrario a seno de teta, ¿no? O sea, invertida en el sentido de la expresión. Luego tenemos secante de teta, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Luego tenemos a cotangente de teta, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Ok? Tendríamos esto. Además, tenemos también propiedades, propiedades de estas razones trigonométricas. Por ejemplo, bueno, básicamente en un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces podemos decir que la suma de cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Ok? Este es el teorema de Pitágoras. Luego, bueno, hay
una característica, y es que las razones trigonométricas son positivas si el ángulo es agudo. Ok, es una restricción para todas las razones trigonométricas. Tercer punto, tenemos algunas desigualdades que habría que tomar, por ejemplo, que seno de teta está entre 0 y 1. ¿Ok? Cuando el ángulo es agudo. ¿Ok? Si yo tengo un ángulo agudo, entonces seno siempre está entre 0 y 1. Igual que coseno, coseno también estaría entre 0 y 1. Cosecante y secante son mayores que 1, siempre. ¿Ok? O sea, son positivos, pero además son mayores que 1. O sea, no podrían tomar valor un medio, por ejemplo, ¿no? Tangente y cotangente son positivos. ¿Ok? Sus valores se extienden hasta ser el más pequeñito de los positivos hasta el más grande de los positivos. ¿Ok? Entonces, tangente y cotangente son mayores que 0 en general. Bien, luego tenemos otras entidades, pues son las recíprocas, cuando tienes el producto de seno por cosecante, eso es 1, o de coseno con secante, su producto también es 1, o de tangente por cotangente, el producto también es 1. No son razones recíprocas, ¿ya? Al tener razones recíprocas, solo es un par de ellos, ¿no? Un par. El par sen cosecante son recíprocas. El par coseno secante son recíprocas. El par tangente cotangente son recíprocas. En el punto 5 tenemos el cociente. El cociente, pues hay dos formas de ver el cociente, que sería con tangente o con cotangente. Tangente es seno sobre coseno y cotangente es coseno sobre seno. Ya tenemos ahí, luego está el punto 6, que son las pitagóricas. Son identidades pitagóricas que lo vamos a ver también en la semana 7. Pero ahora lo vamos a ver porque creo que hay un ejercicio donde vamos a necesitarlo. Entonces tenemos que sin cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado. Ok, tenemos las tres identidades pitagóricas. Ok, entonces tenemos todos estos elementos. Vamos a trabajarlos un poco eh, ya en los ejercicios. Pero antes de esto vamos a ver un poco algunas propiedades que podríamos usar. Por ejemplo, está esa propiedad donde indican que si yo tengo dos ángulos agudos y la suma es 90 grados, entonces tendríamos que la razón trigonométrica, digamos, de alfa es igual a la corrazón trigonométrica de beta, o sea, del otro ángulo. ¿Ok? Podríamos usar eso. Por otro lado, tenemos también este resultado, que es seno de 20 grados. Ok, seno de 20 grados, a ver, seno de 20 grados. Esa es la aplicación ya de esta identidad. Si yo tengo seno de 20 es igual a coseno de 70. Ok, eso se indica la propiedad de corrazones aquí. Lo que hay que señalar. Voy a señalarlo acá con mi lapicito. ¿Dónde está mi lápiz? Acá está. Te va a salir mi lápiz. Ya salió ya. Ya, entonces la razón trigonométrica de alfa es igual a la corrazón trigonométrica de beta. ¿Ok? Bien, tenemos eso. Entonces tenemos seno de 20 igual a coseno de 70. Tangente 55 es igual a su corrazón cotangente de 35. Secante 10 igual a su corrazón cosecante de 80. ¿Esto? Es propiedad de corrazón. Por otro lado, podrías manejarlo también de esta forma. Si yo tengo dos ángulos alfa y beta donde se cumple que secante de alfa es igual a cosecante de beta, entonces puedo afirmar que la suma de estos ángulos alfa y beta es 90 grados. ¿Ok? Eso es lo que se podría afirmar cada vez que tengo una igualdad entre corrazones y tenga claro que esos ángulos alfa y beta son agudos. Ok, bien, vamos a tener esa parte. Luego vamos a la resolución de triángulos y rectángulos. Son tres casos donde se conocen básicamente uno de los lados del triángulo y un ángulo agudo. Caso 1. En el caso 1 es cuando se conoce la hipotenusa y el ángulo agudo. O sea, uno de los dos ángulos agudos que tiene un triángulo rectángulo. El cateto opuesto va a ser a seno y el cateto adyacente va a ser a coseno. ¿Ok? Mientras que el segundo caso es cuando se conoce el cateto adyacente a teta. Si yo conozco el cateto adyacente a teta, pues el cateto opuesto es a tangente y la hipotenusa es a secante. Ahora, puede ser que conozca el ángulo
agudo y el cateto opuesto a este agudo. Entonces el cateto adyacente va a ser A cotangente y la hipotenusa va a ser A cosecante. ¿Ok? Entonces, esos son los tres casos que se podrían dar, dado que se conozca un ángulo agudo y la longitud de uno de los lados del triángulo rectángulo. Bien, vayamos un poco a la situación esta del área. El área de una región triangular, ¿ok? En función de sus dos lados, ¿ok? Y el ángulo comprendido entre ellos está dado por la siguiente forma. Como A por B por el seno de C sobre 2. O sea, es el producto de los lados, porque acá, en esta figura, A y B son lados de un triángulo. ¿Ok? ¿Qué más? Multiplico por el seno del ángulo que hay entre estos lados. Este de aquí es el ángulo seno. A por B por el seno de C y lo divido entre 2. Ya, con todo eso ahí tendríamos el área. El área de esa región triangular. ¿Ok? Ya, y ese resultado se puede justificar rápidamente porque usando el caso uno de la resolución de triángulos rectángulos, tú sabes que tienes hipotenusa y ángulo agudo. Entonces, el cateto opuesto es hipotenusa, ¿ok? Por seno del ángulo agudo. Ya está. Entonces, este lado cateto opuesto es así. Entonces, el H lo puedo cambiar en la fórmula clásica la del triángulo. ¿Cuál es la fórmula clásica? Pues es base por altura sobre, ¿no? Entonces, toda esa expresión de aquí es A por H. Y ya está. Vamos a ponerlo así. Ya, según la figura, el H ya habíamos comentado, el H aquí es hipotenusa por el seno del ángulo. Ese es el cambio del H por justamente esto. Entonces tienes una fórmula del área de triángulo, ¿no? En la versión trigonométrica. Bueno, hay otros casos. Los casos son cuando se conoce semiperímetro y sus lados. Por ejemplo, aquí el perímetro es A más B más C. Semiperímetro es la mitad, ¿no? Ok, entonces, el área, el área de esa región triangular se puede escribir así. Semiperímetro, o sea, P, ok, por P menos A, que tendríamos esto de acá, P menos B, por P menos 1, justo lo que está ahí arriba. Ok, o sea, el semiperímetro se hace la diferencia con cada uno de sus lados y aparte se multiplica por P. Y además se saca raíz cuadrada a todo eso, ¿no? Con eso consigues el área. ¿No? Es una fórmula conocida en la geometría. Ok, bueno, tenemos todo esto. Bien, vamos a comenzar a resolver los ejercicios. Ok, primero vamos a encontrar un poco de agua. Un momento. Ok, bien, vamos a comenzar entonces.
A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos una figura en forma de sector circular, ahí está, de radio 4 unidades. Me dicen que el área de la región triangular es 8 tercios unidades cuadradas. Ok, entonces hay que calcular cotangente también. ¿Cómo calculamos cotangente también? María. Bueno, tengo esta figura, ¿no? Tiene radio 4 unidades. Vamos a poner acá un radio. Este es el radio porque es el sector circular. Entonces podríamos hallar esta área, ¿no? El área de la región triangular. Voy a llamarle S, ¿no? Entonces el área de esa región triangular S va a ser igual a, bueno, por la fórmula que acabamos de ver, era lado por lado, ¿no? O sea, era 4 por 4 por el seno de este ángulo, porque siempre es por el seno del ángulo que hay entre estos tipos, sobre 2. Ya, pues si me salió ¿cuánto? 8, ¿no? 8 seno de teta. Pero resulta que esa área es dato también, ¿no? El área de esa región triangular dice que es 8 medios, perdón, 8 tercios unidades cuadradas. Ya, entonces ahí pues tenemos una ecuación donde podemos sacar octavo o dividir entre 8. Si divides entre 8, pues vamos a tener acá un tercio. Del otro lado, si divides entre 8, tienes 1, 1 por seno, seno de teta. Ya está. Tengo seno de teta entonces, ¿no? Entonces, como seno de teta es un tercio, y además sabemos que teta es agudo, porque acá claramente se ve en la figura que teta es agudo, pues, ¿no? No puede ser de otra forma. Entonces, puedes construir un triángulo rectángulo. Construimos un triángulo rectángulo. Ahí está nuestro triángulo rectángulo. Triángulo agudo teta, donde el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es 3 unidades. Ya está. Tenemos que calcular cateto adyacente. Bueno, vamos a llamarle un X, no vamos a llamarle X. Y aplicamos teorema de Pitágoras. ¿Ok? Por este teorema, este famoso teorema, tenemos que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y está. Entonces ya tenemos X cuadrado que es 9 menos 1, 8. Y de ahí X debe ser 2 raíces. No hay otra opción. Ya tengo a X. Ya, luego que tenemos eso, pues lo que vamos a hacer es intentar generar un triángulo rectángulo de ángulo agudo teta medios, porque el objetivo es calcular cotangente teta medios. Entonces, yo necesito un triángulo rectángulo de ángulo agudo teta medios. Ya, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es prolongar aquí del lado adyacente a teta, del cateto adyacente a teta, una longitud igual a la hipotenusa. Ya está. Esto de lila o rosado, pues o mide 3 unidades. Ya está. Ok, ya lo tenemos. Ahí está. Ya, esto lo voy a arrimar un poco al costado. Ok, ya tenemos el tramo de aquí. Este tramo, recuerda, era 2 raíz de 2 unidades. Quería calcular X, pero me salió así. Ya está. Ya, luego, bueno, podemos unir los extremos de acá con este otro. Listo. Y ahora, bueno, vamos a ver qué hemos construido aquí, ¿no? Porque, mira, tenemos acá un triángulo isósceles. En ese triángulo isósceles, estos ángulos deben ser iguales. Y además, al sumar estos ángulos interiores, pues me tiene que dar este exterior. El exterior, el ángulo exterior, ¿ok? Adyacente al tercer ángulo interior del triángulo que no, que es adyacente a teta, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué ángulos son estos de aquí? Estos ángulos interiores no adyacentes a teta, pues deben ser teta medios, ¿ok? Porque el ángulo exterior al triángulo es la suma de los dos interiores no adyacentes a este ángulo. Y listo, con eso ya tenemos el triángulo rectángulo de ángulo agudo teta medios. Ya no va a ser difícil calcular cotangente de teta medios. Ujú, ujú. Ya, luego, bueno, calculamos cotangente teta medios. Sería cateto adyacente
a ver, déjame escribir mejor esto. 2 raíz de 2 más 3 unidades. Ya está el cateto adyacente sobre cateto opuesto que es una unidad. Listo, bueno, ya esto de acá lo simplificamos. Al final te quedó 2 raíz de 2 más 3. Listo, ¿cuál es la respuesta? La A, ¿no? La A sería la respuesta entonces. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Se entendió el problema? Bien, vamos a continuar. Ok, vamos con el otro problema. Vamos a la versión diapositiva. Ya estamos en problema 2. Ok. Bien, vamos a resolver este problema. A ver de qué se trata esto. Tenemos una lámina metálica en forma de triángulo rectángulo. Ya, por acá vamos a dibujar esa lámina metálica. Está triángulo rectángulo. La longitud de cada uno de los lados, de menor a mayor, son, bueno, de menor a mayor, o sea, este es el menor, este es el intermedio y este es el mayor. Ya, pero si estamos con un triángulo rectángulo, tenemos catetos y hipotenusa, ¿no? El mayor debe ser la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa siempre es el, el lado del triángulo de mayor longitud, o sea, este debe ser x más 19, ¿ok? Bueno, esto vamos a llamarle x más 11, y este que sea x más 10. Ya está. Si el costo de la lámina es ya, me dan la expresión costo, ¿no? De la lámina, ¿ok? Que es, bueno, ¿qué es lo que está allá? 84,1 coseno de alfa más seno de alfa. Ya, está en soles, y alfa me dice que es la medida del mayor ángulo agudo del triángulo. Mayor ángulo agudo, o sea, debería ser este de aquí, de ángulo, porque ese es el mayor, pero no. De estos dos agudos que tienen triángulo, el mayor es este porque se lo pone el lado mayor, ¿no? A mayor lado, mayor ángulo. Ya, nos tiene que calcular dicho costo, o sea, esta expresión. Bueno, ok, primero vamos a hallar x y luego ya respondemos la pregunta. Entonces, bueno, podemos aplicar también Pitágoras acá, ¿no?
Por el teorema de Pitágoras, tenemos que la tenusa cuadrado es igual a la suma de cuadrados de los catetos. Entonces sería esto. Ya. Luego hay que hallar x, pues hay que resolver. ¿Cómo resolvemos esto? Ya, vamos a enviar este x más 10 al otro lado. Tendríamos esta expresión. X más 19 al cuadrado menos x más 10 cuadrado, que es igual a x más 11. Ya, entonces acá, ¿qué vamos a obtener? A ver, o mejor hubiéramos enviado el x más 11, ¿no? Porque x más 10 creo que es más fácil de elevar al cuadrado. Y acá vamos a colocar x más 11 y acá x más 10. Ya, ahora sí. Esto es diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces tendrías, a ver, tendrías x más 19, ok, más x más 11, multiplicado por x más 19 menos x más 11. Y eso es igual a x más 10 elevado al cuadrado. Ya, acá puedes sumar los x, te va a quedar 2x, 19 más 11 es 30, ¿no? Por otro lado, puedes cancelar los x, tendría 0, 19 menos 11 es 8. Acá puedes expandir primero el cuadrado, más doble producto, más cuadrado del segundo. ¿Está? El 8 se distribuye 8 por 2, 16x, por 30 sería 240. Ya está. Ahora estos dos pasan al otro lado, que sería un 0. El 16x pasa a restar aquí, sería 4x. 240 pasa a restar a 100, sería menos 140. Listo, ya tenemos una cuadrática. Ahora, ¿cómo resolvemos esta cuadrática? Por aspa simple, creo que se va a poder. Ahora vamos a ver. 14 por 10, y más acá, ¿no? Menos 14x, menos 10x, 4x. Sí está. Entonces, hay dos valores para x que podríamos tomar. Que x sea menos 14 o que x sea 10. Ahora, en este caso vamos a tomar el positivo. Porque si tomamos menos 14, pues estas longitudes van a salir negativas, ¿no? Menos 14 más 10 menos 4 centímetros. No tiene sentido. ¿Ok? No tiene sentido. El- que x sea 10 sí va a tener sentido. Ya, entonces tenemos que debe existir un triángulo rectángulo con el agudo alfa que se lo pone que x más 11, o sea, 21. Ah, no, que era 21, ¿no? Que se lo pone, alfa se lo pone 21. Luego que el cateto adyacente debe ser 20 centímetros. Y la hipotenusa pues va a ser 29, ¿no? Listo, ya está. Ahora vamos a reemplazar las expresiones que aparecen en el costo. Luego el costo que era el 84,1. Ya, reemplacemos coseno de alfa. Coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Ahí está. 20 sobre 21. Más seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Ya, y todo eso va a tener que elevar al cuadrado. Que bueno, ya. Ahí tenemos una fracción que es 41 sobre 29. Ya está. Que elevar al cuadrado. Bueno, hay que elevar al cuadrado. Tendríamos 41 al cuadrado sobre 29 al cuadrado. Ya, entonces, elevar al cuadrado 41, lo cual no es tan difícil. Tenemos 1681, ¿no? Y acá abajo, 29 al cuadrado es 841.
Ya está. Bueno, al final te quedó de acá 168,1. Esa sería la cantidad en soles, que es el costo de esta lámina triangular. ¿Ok? Y listo, muchachos. Ese sería el problema 2. Ya, bien, vamos a continuar. A ver, ¿qué hacemos aquí? Mm, Esta es la versión diapositiva. Bueno, aparece un triángulo pitagórico que ya hemos hallado su X. Y bueno, salió la Z, ¿no? Ya, vamos a poner a 3. El problema 3 tenemos que en la figura se muestra la vista aérea de un partido de fútbol donde Thiago pateó el balón ubicado en el punto T. A ver, ¿dónde está eso? Ah, aquí está, ¿no? Es una figura. Con una velocidad de 12,5 metros por segundo. Ya nos dan la velocidad, ¿no? La cual viaja el balón, haciendo que el balón se mueva de forma rectilínea o hacia la forma rectilínea. A ras del suelo hacia el arco AB del arco. Queda defendido por un portero ubicado en P, cuyo alcance es de 3 metros. Si el balón viaja en un segundo hacia AB, ¿no? Hacia AB, y tangente de alfa es 7/24, determina si fue gol y a qué distancia del portero se ejecutó el tiro. Bueno, el tiro se ejecutó desde aquí, pues, ¿no? Ejecutar portero. Ah, ya, ya. Entonces nos piden esta distancia. Hay que hallar esta distancia. Eh, de PAT, ¿no? PAT es lo que nos piden. Nos piden PT. ¿Cuánto es esta longitud? Y bueno, si prolongamos esto, ahora vamos a darle así. Ok. Sería el trayecto, espacio recorrido por el balón en línea recta, ¿no? Hasta llegar a la portería B, ¿no? Ya, pero su velocidad es 12,5 metros por segundo. O sea, en un segundo hace 12,5 metros. Y es justamente el tiempo que transcurre para que el balón llegue a la portería. Entonces, si en un segundo el balón viaja 12,5 metros, entonces es el espacio recorrido porque acá me indica claramente que el balón viaja en un segundo a B. ¿Ok? Ese balón ha viajado en un segundo. Entonces, todo ese trayecto debe ser, pues, el espacio recorrido, ¿no? También puedes aplicar la fórmula, ¿no? Espacio igual velocidad por tiempo. Entonces, ¿qué espacio recorre a esta velocidad?
en un tiempo de un segundo. Ah, pues 12,5 metros. Ya está. Entonces, este tramo, y vamos a colocarlo así. Todo ese tramo, todo ese tramo mide 12,5 metros. Ya está. Tenemos eso. Digamos que este es el punto G. G. Ok. ¿Qué más tendríamos? Tenemos tangente de alfa aquí, ¿no? Ya, ahora fíjate en lo siguiente. Tú tienes un triángulo rectángulo, ¿ok? Un triángulo rectángulo. Voy a colocar así. Del triángulo rectángulo TPG. ¿Qué sabemos de ese triángulo rectángulo? Bueno, que el cateto opuesto, o sea, PG, va a ser igual a la hipotenusa, o sea, 12,5, por seno de alfa. Y eso estaría en metros. Por otro lado, PT, ¿ok? Sería de manera similar, 12,5 por coseno de alfa. Ya está. Listo. Ok, ese es por la resolución de triángulos rectángulos. ¿Ok? Resolución de triángulos rectángulos. En el caso uno, ¿no? Caso uno. Ya tenemos estas dos expresiones. Entonces hay que hallar seno de alfa. ¿Pero cómo hallamos seno de alfa? Ah, pues tienes el valor de una razón trigonométrica, ¿no? Sabemos que tangente de alfa es igual a 7/24. Y además también sabemos por la figura que alfa es agudo. Entonces, podríamos construir un triángulo rectángulo. Triángulo agudo alfa. Ya donde la tangente alfa sea 7/24 o cateto opuesto 7 unidades y adyacente 24 unidades, ¿no? Por tener Pitágoras, la hipotenusa mide 25 unidades. ¿Ok? Esto sale por tener Pitágoras. Ya está. Bueno, con todo eso, calculamos pues seno y coseno de alfa. ¿Ok? A ver. Entonces, luego PG sería igual a 12,5 por seno de alfa. ¿Cuánto es seno de alfa? Seno es 7/25. Y por otro lado tenemos a PT, ¿no? Entonces sería, a ver, 12,5 por coseno de alfa, o sea, 24/25. Ya está, bueno, ahí ya comenzamos a hacer operaciones. 125 entre 25 es a 5, ok, sería 5 entre 10 sería 0,5, 3,5 sería acá, ¿no? 3,5 metros. Otra parte sería, a ver, 125 entre 5 es otra vez a 5, 0,5 por 24 sería 1,20, ¿no? Ok, 12,20. A ver, 0,5, 0,5, 0,5. 5 entre 10, 123, 0,5. 12, ¿no? 12 metros. Ya está. Bueno, ya tenemos a PT también. Ya, entonces, según esto, el balón al patearse, en el instante que se patea, transcurre un segundo y llega a la portería en un punto G, ya, que se encuentra a 3,5 metros, ¿no? Este tramo de acá, según nuestro cálculo, es 3,5 metros. Ya, y alcanza el portero es de 3 metros. O sea, de hecho no lo alcanza, pues, ¿no? El portero no alcanza a atajar ese tiro porque su alcance solo es de 3 metros. Le falta medio metro más para llegar. Entonces, no lo alcanzó, sí fue gol, fue gol.
y el disparo se ejecuta en el punto T, cuya distancia al punto P sería 12 metros. Ya, también lo tenemos, ¿no? Entonces, la respuesta, esta interrogante sería sí, sí fue gol, y el tiro se ejecutó a 12 metros. 12 metros de distancia del punto T al portero. ¿Qué clave sería? A ver, sería la C, ¿no? C de casa. Listo. Ok, bueno, ese sería el problema 3. Bien, vamos a ver la versión diapositiva. Ahí están los cálculos que se han realizado. Bueno, sí, ya. Y sí, Thiago patea a una distancia de 12 metros. Ya está. Esa es la versión diapositiva de este problema entonces. Ok. Ok, vamos entonces. Ya, tenemos acá que por medidas de seguridad, la municipalidad de un distrito de la selva dispuso que la pendiente de un techo rectilíneo, zona de lluvia torrencial, debe ser mayor o igual a 0,4. Si en la figura se muestra la mitad de la vista de perfil de una iglesia, esto es como una iglesia, ¿no? Pero es la mitad nada más. Vamos a poner su cruz. Ya, donde la parte derecha está formada por estos segmentos, A, B, B, C y C, D, los cuales se van a llamar tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Determina qué tramos cumplen con dicho requerimiento. A ver, aquí hablan sobre la pendiente, ¿no? Hablan de la pendiente de estos techos, ¿ya? Pero bueno, esa noción de pendiente en matemáticas tiene que ver con la tangente de un ángulo, ¿ok? Donde el ángulo está formado por un horizontal, que en este caso es el eje X, y la misma recta, ¿no? Hay un ángulo, la pendiente es tangente de ese ángulo, ¿ok? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, acá lo que vamos a hacer es trazar pequeños segmentos horizontales, por ejemplo, este de aquí, por acá también, y por acá.
Ya, ¿con qué objeto? Con el objeto de calcular cada una de las pendientes, ¿no? De estos segmentos, ¿ok? Con ese objeto, ¿no? Porque quiero saber qué tramos cumplen con el requerimiento de esta municipalidad. Ya, entonces voy colocando los datos. A ver, este tramo mide lo mismo que este, pero este mide lo mismo que este y este. Ah, pero esto es 60, o sea, debe estar dividido en 20, pues, ¿no? 20 metros por acá, 20 por aquí, 20 por aquí. Ya, este tramo mide 20, entonces voy a colocarle color rojo. Ya, luego está este pequeño tramo. Este tramo debe medir, pues, según lo que veo aquí, estos 16, 10, este debe ser 6 metros, entonces. Ya está. Nuevamente, ese tramo debe ser 20. Bueno, acá tengo que esto es 16 y esto es 18, entonces esto debe ser 2 metros. Este tramo 20, esto también es 20. Pero luego todo esto es 26 y esto era 18, o sea, este tramo debe ser 8. Ok, bueno, ya tenemos todo lo necesario, ¿no? Entonces, de la figura calculamos la pendiente. Ya, pues como empezamos con la pendiente del segmento AB, pues sería igual a, bueno, sería tangente de esta aglutinación, tangente de alfa, sería igual a 6/20. Ya está. Luego calculo tangente de, bueno, pendiente de BC, que es la tangente de beta. ¿Cuánto es tangente de beta? Pues es opuesto sobre adyacente. Finalmente, la pendiente de CAD, ¿ok? Que sería tangente teta, eso sería igual a opuesto sobre adyacente. Listo, bueno, ya tenemos todo. Las pendientes, bueno, hay que reducirlas. Esto sería 0,3 porque es 3/10. Ok, sí se ve, ¿no? Esta es mitad 3, mitad 10, 3 décimos de 0,3. Mitad 1, mitad 10, entonces 0,1. Mitad 4, mitad 10, esto sería 0,4. Ya está, esas son las pendientes de cada tramo que conforma el techo. Entonces, el único que cumple el requerimiento es, pues, básicamente este, que dice que las pendientes tienen que ser mayor o igual a 0,4. Entonces, es igual a 0,4. Los demás, no cumple. Ok, entonces, conclusión, solo el tramo 3 cumple. Listo, el tramo 3. No sería la A, ¿no? Solo el tramo 3. Ok, bien. Ya tenemos esto. Ahora, ¿hay alguna pregunta? Pregunta, chicos. Vamos con el siguiente problema. A ver. Ahí está. Tramo CD.
Ya, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que desde un punto A, o sea, este punto A en el suelo se observa el punto C, o sea, este de aquí, el edificio con ángulo de elevación alfa. Ya entonces el ángulo de elevación sería el que se forma con respecto a horizontal y la línea visual que es esta. Ok, entonces esto de acá es alfa. Ya, luego me dice, y desde el punto del edificio, desde el punto B del edificio debe ser, ¿no? Punto B del edificio. Será con un ángulo de depresión, la depresión beta, K beta, del punto A. Ya, dice que si alfa y beta son complementarios, o sea, alfa más beta es igual a 90 grados. C es punto medio. Bueno, si C es punto medio, beta, pues acá podrían señalar que si esto es A, esto es A. Ya, ok. Y la distancia del punto A al edificio es 100 metros. Ese es un dato también. Ya, si es beta. Bueno, acá, si consideramos que acá es ángulo recto, el 90 sería un ángulo complementario beta, pero el complementario beta es alfa. Entonces, este ángulo aquí es alfa. Ya, entonces ahí tenemos en esta figura triángulos rectángulos que dependen de alfa. ¿Ok? Del triángulo rectángulo ADC, pues podemos calcular tangente de alfa. Si calculas tangente de alfa en el triángulo rectángulo ADC, tendrías opuestos sobre adyacente. ¿Ya? Por otro lado, si calculas del triángulo rectángulo, en este caso ADB, ¿ok? El triángulo rectángulo ABD, lo que tendríamos es, a ver, tangente alfa acá es cateto opuesto sobre adyacente. Ya, tangente alfa sería cateto opuesto sobre adyacente, 1, 2A. Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar estas tangentes porque son iguales, no estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Entonces, la tangente de alfa, una tangente de alfa que es A sobre 100 debe ser igual a la otra tangente de alfa que es 100 sobre 2A. Entonces, A sobre 100 igual a 2A. Y ya está, pues no tenemos esta expresión. Bueno, habría que operar un poco. Ujú. Ya, vamos a operarlo así entonces. Este A puede pasar a multiplicar aquí, sería A cuadrado y bueno, tendría 100 cuadrado, que es 100, multiplica 100 cuadrado sobre 2. Y ahora vamos a sacar raíz cuadrada, pues, ¿no? Si sacamos raíz cuadrada va a quedar, queda esto. Raíz cuadrada quedaría A, raíz cuadrada de esto quedaría 100. Ya, a ver, vamos entonces a ver. Vamos a calcular el valor de A. Acá vamos a sacar raíz. Sacamos raíz por acá, quedaría, vamos a colocarlo así, ¿no? Raíz de 100 cuadrados sobre 2. Sale bien esta parte. Ya está. Ahora sí, ¿no? Ahora si sacamos raíz quedaría 100 sobre raíz de 2. Acá podemos racionalizar por raíz de 2 y por raíz de 2. Esto quedaría 100 sobre 2, o sea, 50. Entonces, la es 50 raíz de 2, pues, ¿no?
raíz de 2 metros. Ok, ya, tenemos eso entonces. Ya, bueno, ese punto B debe estar más acá arriba, pues. Se lo han colocado por ahí abajo, no sé por qué lo han colocado. Ya, entonces, suponiendo que el punto B está arriba, su longitud, menos del edificio, su altura del edificio, sería 2A. ¿Ok? Luego, la altura del edificio, H11 más H, sería igual a 2A, por lo tanto sería 2 por 50, 100, ¿no? 100 raíz de 2 metros. Bueno, aproximada se refiere a que vamos a tener que usar raíz de 2 decimales, 1,41, aproximándose, y bueno, ya de ahí multiplica. Sería 141, ¿no? 141 metros aproximadamente. Y listo, chicos. Ahí está, ¿no? Esa sería la altura aproximada del edificio, entonces. Ok, bien, vamos a ver la versión diapositiva. Está la versión diapositiva, está por acá. Bien. Ya, entonces, la altura del edificio es 141 metros aproximadamente. Bueno, debe ser más grande que eso, ¿no? Por la figura, pero bueno. Ese punto B, como les dije, debería estar en la azotea, ¿no? Para hacer un cálculo aproximado. Ok, bien, vamos a la pregunta 6. Ya, tenemos un lanzamiento, ¿no? Tiro libre de básquet. Ya, entonces, ¿qué dice? En la figura se presenta un lanzamiento de una pelota de básquet que realizó Thiago Luca en uno de sus entrenamientos. En ese tiro, la pelota es lanzada a una velocidad de 12 metros por segundo. Ya nos dan el valor de lanzamiento, que es 12 metros por segundo. Ok, ahí está el lanzamiento. Con ángulo de inclinación alfa respecto al horizontal, viajando en un tiempo de 1,2 segundos del punto P al Q. Ya, entonces, en todo este lanzamiento genera una trayectoria de esta forma, y ese tiempo que transcurre es de esta magnitud, ¿no? 1,2. Además, dice la distancia horizontal entre los puntos P y Q. Ya, ahí ponemos énfasis que está hablando de la distancia horizontal. Esta no es cualquier distancia, es una distancia horizontal.
horizontal, dice, ¿no? Y claramente lo indica. ¿Qué significa? Que si nosotros nos ubicamos en el punto P, tengo que aproximarme a Q, pero mm, mediante una recta horizontal que estaría trazada de esta forma, ¿sí? Horizontalmente. ¿Y cuál sería la distancia horizontal? Bueno, tengo que trazar otra recta de tipo vertical, ¿ok? En Q. Digamos que sea esta, ¿ok? Entonces, esas rectas se intersectan, ¿no? En un punto de aquí. Entonces, la distancia horizontal de P a Q es la distancia de P a esta recta vertical que pasa por Q. ¿Ok? Esa es la distancia horizontal. ¿Ya qué nos dicen sobre esa distancia horizontal? Me dicen que es esta distancia de P a este punto que vamos a llamar punto H, de PH es 11,52 metros. Ya. Ahora, me dicen que la altura del niño es, bueno, me da un modelo, ¿no? La altura del niño es esta cantidad, 12 seno de alfa, menos 6,08. Ya, lo que nos falta hallar es seno de alfa, pues no desconocemos cuánto es este valor. Si lo hallamos, o sea, si hallamos seno de alfa, ya tenemos la altura del niño. A ver, bueno, esta velocidad se puede descomponer en velocidad horizontal y vertical. En la velocidad horizontal se estaría experimentando un MRU y en la vertical, pues un MRV. ¿Ok? Entonces, en esta dirección hay una velocidad horizontal y esa velocidad horizontal va a ser igual a 12 por coseno de alfa. ¿Ok? Va a ser igual a 12 por coseno de alfa, ¿no? Porque en realidad ahí lo que se estila hacer es construir un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, tú sabes que esta es la velocidad que nos da, que es 12 metros por segundo. Ya, luego con los demás lados lo que hacemos es un triángulo rectángulo. Y de este lado, pues va a haber una velocidad horizontal, ¿ok? O la velocidad en la dirección del eje X, ¿no? Ya está. Y eso se calcula con la resolución de triángulos, ¿no? Si se conoce la hipotenusa en ángulo agudo, en esta dirección hay una velocidad horizontal o simplemente en la dirección del eje X, que es 12, o sea, hipotenusa por el coseno de alfa. ¿Está? Esta es la velocidad que tenemos, está en metros por segundo. Ya, y otra cosa que sabemos es el tiempo transcurrido, ¿no? Para que el balón llegue a Q, transcurre 1,2 segundos. O sea, el espacio recorrido horizontalmente, que es este tramo, ¿ok? A esta velocidad, va a ocurrir cuando se transcurra 1,2 segundos. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Entonces, ahí podemos aplicar MR1 en el movimiento horizontal. Ya, entonces, aplicando MRU en el movimiento horizontal. Listo, ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que el espacio recorrido va a ser igual a velocidad por tiempo. No sé del MRU, pero el espacio recorrido es todo pH. La velocidad es, pues, la velocidad horizontal, ¿no? Que es 12 coseno de alfa. El tiempo transcurrido es 1,2 segundos. ¿Ya? pH que era 11,52. Ya está, ya tenemos todos los datos, ¿no? Ya. Cuestión de operar. Bueno, esto si quieres lo puedes escribir así. 1152 entre 100. 12, el 1,2 lo puedes colocar aquí adelante. 12 décimos por coseno tal. Ok, bueno, acá puedes cancelar un cero también aquí. 12 por 12 es 144. Ok, acá te queda 10 todavía. Ya, y ese 144 puede pasar a dividir a 1152. Tú divides 1152 entre
144, pues nos queda 8. Sacamos a 144 acá 8. 8 décimos quedó, o sea, 0,8. Ya, pero lo vamos a dejar como 0,8. No, 0,8 no. Podemos sacar mitad, ¿no? Mitad acá 4 y acá mitad 5. Listo, entonces tenemos que coseno de alfa es 4 quintos. Bien, ¿qué necesito? Seno de alfa, ¿no? Entonces, dado que el ángulo alfa es agudo por la figura, fíjate, el ángulo alfa es agudo, podemos construir un triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo de ángulo alfa. Coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa. Por Pitágoras puedes hallar este cateto, sería 3 unidades. Ok, estoy acá por el teorema de Pitágoras. Entonces, seno de alfa sería 3 quintos. Es opuesto sobre hipotenusa. Finalmente ya podemos calcular la altura del niño. ¿Ya? Finalmente, la altura del niño. La altura del niño es igual a que, no, colocamos ya HN nomás, ya está. Altura del niño. Era 12 seno de alfa, ¿no? Pero seno de alfa es 3 quintos. Ya, colocamos 3 quintos. Entonces, menos 6,08. Ya, sería en metros, ¿no? Entonces, la altura del niño es, bueno, acá puedes 36 quinto, 36 quinto, bueno, por 2, 7,2, ¿no? 7,2. Ya, menos 6,08 ahora. Salir 1,12 metros. Ya, esa es la altura del niño entonces. 1,12 metros. Y ya está, pues, ¿no? Esa sería una de las claves. No está mostradas acá, no sé por qué. Ahí está, 1,12 clave C, ¿no? Vuelvo a quitarlo para que sea mejor nuestra resolución. Y listo, muchachos. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Ok, bien, vamos con a ver la versión diapositiva. Hoy se fue mi lápiz. Gracias. Vamos con la versión diapositiva entonces. Esta es la versión diapositiva, se calculó velocidad horizontal, espacio recorrido, estación de alfa y ya está, ¿no? Problema 7. Vamos al problema 7. Ok, bien. Vamos con este problema. A ver, ¿qué tenemos que hacer en este problema? Ahí están las claves. Ya nos vamos a enfocar un poco en la forma que aparece aquí. Vamos a colocarlo, vamos a reproducirlo acá. O lo hacemos acá mejor, ya. Vamos a intentar hacerlo aquí. Ya podemos completar ángulos, ¿no? 32, 90, pues este ángulo de aquí sería 58. Entonces,
58, este de acá es 32, ¿no? Este de acá 58, este de acá 30. Ya está. Tenemos 32, 32. ¿Ya qué más tenemos? La columna PQ será cambiada por una mayor resistencia. Si la rampa tiene una longitud de 8 metros. Ya la rampa dice tiene una longitud de 8 metros. Ok, acá hay 8 metros. Ya. ¿Cuánto es la longitud de dicha columna? La columna es esta, ¿no? Tengo que hallar la longitud de la columna. Ok. Bien. Entonces acá, fíjate, hay un triángulo rectángulo, donde se conoce el cateto opuesto a 32. ¿Se ve? En este triángulo rectángulo se conoce el cateto opuesto a 32. Entonces, todo ese tramo de acá, pues sería x cotangente, 32. Y de A a P sería x cosecante. X cosecante de 32. Listo. Bueno, tenemos esos datos. ¿Qué más tenemos? A ver, por acá. Podríamos sustraer esto, ¿no? Acá hay otro triángulo rectángulo. Ya, podríamos PQR, podría llamarle por aquí. Ya, voy a hacer el cálculo aquí. Del triángulo PQR, triángulo, tenemos una figura triangular. Le vamos a colocar así. Ok, tenemos esto. Ya es algo así como esto. Colocar acá otro. Ya, algo así es. Ya que hay un ángulo de 32 grados. Y es recto, acá es recto, y acá es 32, ¿no? Ya, este era PQ. Ya, esto es X. Ya, entonces aquí aplicamos la resolución. No, ese tramo QR, por el caso 2 de la resolución, es X tangente. Tangente 32. Como acá hay otro triángulo, este tramo es X secante de 32. Voy a señalarlo así. X secante de 32. Ya, y bueno, en este otro triángulo con los cateto adyacente, que es este, y bueno, este cateto opuesto sería este lado, este cateto, por la tangente de 32. Ya por este lado mide esto, bueno, todo esto. Ok, entonces, este lado de acá sería este cateto, ok, por la tangente de 32. Creo que no ha caído bien. Vamos a colocarlo así. Este tipo de acá es x secante de 32 por tangente de 32. Listo, bueno, ya tenemos ahí, ¿no? Este tramo PB, este es el tramo PB, ya lo tenemos. En sí, de la figura, esta figura, tenemos que AB es igual a AP más PB, pues, ¿no? Entonces, pero AB es 8, bueno, eso es 8 metros. AP, ¿qué cosa es? Es X cosecante de 32. Y PB, según estado de aquí, que acabamos de hallar, es X secante de 32 por tangente de 32. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es llevar a senos y cosenos. Cosecante es 1 sobre seno. Aquí tengo secante, es 1 sobre coseno de 32. Tangente es seno sobre coseno. Ya está. Bueno, acá tendríamos X. Podríamos factorizar el X, ¿no? Como hay factor X común.
Tenemos acá factorizado. 1/seno de 32. Más, bueno, acá también seno de 32. ¿No? Y de abajo te quedaría cos, ¿no? Cos cuadrado. Ya está. Ahora hacemos producto en aspa. Coseno cuadrado de 32 por 1 sería coseno cuadrado de 32. Más en por sen sería sen cuadrado. Y aquí abajo te quedaría producto de denominadores. En 32 por coseno cuadrado de 32. Listo. Y fíjate lo que tenemos acá. Tenemos una identidad pitagórica. Coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es igual a 1. Ok, te quedaría 1/seno de 32 por coseno cuadrado. Ya, estos dos tipos puedes pasar al otro lado. O sea, ya despejando x. X es igual a 8 seno de 32 por coseno cuadrado de 32 metros. Ya, buscamos una clave que se parezca a esta. Debe estar entre estos tipos, ¿o no? Estos dos. Esta de aquí, ¿no? La B. Ya, ¿por qué la B? Porque resulta que seno de 32 por corazones es coseno de 58. 8 coseno de 58 por coseno cuadrado de 32. Ya está. Entonces sería la clave B. Ok. Bien, vamos a continuar con el siguiente problema. Ok, vamos con esto. Entonces, ya está. Vamos con el problema 8. Está el problema 8. Ah, ya, ¿qué te dice el problema 8? Donde te da esta figura. Ya, es un diseño de una ventana tipo vitral, dice, ¿no? Donde AB
Mide 1 metro, ya. 1 metro lo vamos a llevar a centímetros porque hay otras medidas que están en centímetros que son menores. Ya, 1 metro son 100 centímetros. Ahí está. Esto es un cuadrado, ¿ah? Eso hay que añadir. Ya, hay que añadir, bueno, vamos a añadirlo acá. No lo dice, pero debió estar añadido. ABCD es un cuadrado. Es un cuadrado. Ok, ya. AD mide 100 centímetros. ¿Ah? ¿Qué más? Dice que BM es igual a NC. MN es 20 centímetros. Ya está. Entonces estos tramos son iguales aquí distantes, ¿no? Entonces acá debe haber 80, ¿no? Porque hay 20 acá. Este lado mide 100. 40 centímetros cada uno, ¿no? Ya, colocamos ahí 40 centímetros. También 40 centímetros. Ya, y este tramo es 20, ¿no? 20 centímetros. Ya. Si el costo de esta ventana asciende a 1000 cotangente de alfa soles, calcule el costo de dicha ventana. Entonces aquí es 1000, ¿no? 1000 cotangente de alfa soles. ¿Qué es sacar cotangente de alfa? Ok, bien. Entonces acá claramente se ve que hay un triángulo de tipo isósceles, ¿no? Esos triángulos de acá son en sí congruentes, ¿no? Estos ángulos son iguales, por tanto estos ángulos también son iguales, ¿no? Ok, entonces acá hay un triángulo isósceles y como son paralelas, también generan un isósceles por aquí, ¿no? Entonces hay todo esto es un triángulo isósceles. Entonces, si trazamos una vertical del punto D aquí, pues es como trazar una bisectriz, ¿no? Una bisectriz, que sería un ángulo recto, acá en el punto H, bueno, 100 dividido en 50, 50 centímetros por acá y 50 centímetros por aquí. Ese tramo pues sigue siendo 100, ¿no? Al menos de H hasta este punto que podríamos llamar punto S, ¿no? 100 centímetros y ya está. Y como les había mencionado, esta es una bisectriz. La línea o el segmento de H biseca alfa, generando ángulos aquí en mitad, ¿no? Que es alfa medios. Alfa medios por acá y alfa medios por acá. Ya te voy a colocar aquí el alfa medios. Voy a entrar ahí, no sé si entra. No entra, apenas se nota, pero ya. Ya, entonces ahí hay un ángulo alfa medios. ¿Ok? Alfa medios también de este lado. Ya, entonces hay dos triángulos semejantes, ¿no? Con el mismo ángulo agudo, alfa medio. Uno que es un triángulo rectángulo MSD, ¿ok? Donde podemos calcular tangente de alfa medios. Eso nos daría, pues, 20 sobre este tramo que desconocemos. Este tramo lo voy a llamar H, ¿ya? Este tramo de aquí, de D a S, es el tramo H. H. O sea, sería 20 sobre H. Ah, no. Todo esto es 20 centímetros, no, sería 10 sobre H. Ya, entonces esto lo vamos a dividir, ¿no? Porque esto lo biseca, ya es como una mediatriz. 10 por acá, 10 por aquí. Entonces, tangente alfa medio sería 10 sobre H. Creo que ese tramo lo estamos llamando H. Ya. Por otra parte, tenemos otro triángulo rectángulo, es este de aquí, ¿no? El triángulo rectángulo AHD. ¿Ok? Y bueno, de ahí también podemos calcular tangente alfa medios. Tangente alfa medios sería igual a 50, ¿ok? 50 sobre H más 100. H más 100. 50 sobre H más 100, sí. Ya está. Bueno, como estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de tangente alfa medios, ¿no? Entonces podemos igualar, ¿ok? Igualando, ¿ok? Igualamos. Si obtenemos que 10 sobre H debe ser igual a 50 sobre H más 100.
Acá podemos cancelar un 0. Te quedaría h más 100 es igual a 5h, ¿no? Luego tengo h restar a 5h, 4h, 4h es 100, entonces h es 25. ¿Ok? 20, perdón. No, perdón, también 25. 25. Ok, bueno, tenemos el valor de h. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en, en cualquiera de estas dos. Bueno, la de arriba creo que está más directo. Reemplazando, ok, en asterisco. ¿Y quién es asterisco? Es este. Ya, entonces tienes tangente de alfa medios igual a 10 sobre 25. Le puedes sacar quinta, quinta acá 2, quinta acá 5. Eso es 2 quintos, ¿no? Ya, y ahora construyes pues el triángulo rectángulo con esas características. Ya, entonces vamos a colocar así. Este de aquí es el ángulo alfa medios. Decimos tangente alfa medios es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya está. Y ahora vamos a trazar una sevillana dentro del triángulo, esta de aquí. De tal forma de que construyamos aquí un ángulo igual a este. O sea, al final construyes un isósceles. Y este ángulo exterior va a ser la suma de estos dos, o sea, va a ser alfa. Entonces, ¿qué no conoces? No conocemos dónde hemos ubicado ese punto extremo de este segmento de amarillo. Voy a llamar que es X. O mejor, voy a llamar esto de acá X. ¿Ya? Si esto es X y todo esto era 5, entonces esta parte debe ser 5 menos X. Ya está. Esta parte de acá, pues como es isósceles, sería X también. Ya, entonces del teorema de Pitágoras tenemos que cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de cuadrado de los catetos. Y ya está, ¿no? Bueno, y ahí hay que resolver esto, ¿no? Esto es 4, esto es que 5 al cuadrado 25, menos 2 producto 10x, más el cuadrado de x pues x cuadrado. Ahí se va a cancelar estos tipos. Ok, trato de agrupar los x, queda 10x. De un lado, 29, x sería 2,9. Ok, bueno, ya tengo x que es 2,9, entonces vamos a reemplazarlo acá, todo este triángulo. Reemplazamos en el triángulo. Triángulo, rectángulo. Bueno, esta es la figura. Ya, entonces tenemos este triángulo rectángulo. Voy a hacerlo con este segmento. Ya por acá, ya está. Listo, bueno, acá es alfa, acá es recto. Tengo dos unidades. Esta parte sería 5 menos 2,9 sería 2,1. ¿No? Estoy reemplazando ya. Cuando x es 2,9, 5 menos 2,9 es 2,1. Que la hipotenusa es 2,9, ¿no? Porque era x. Ya está, ya podemos calcular cotangente de alfa. ¿Cuánto sería cotangente de alfa? A ver, cotangente de alfa sería, perdón, por acá, cotangente de alfa, o sea, el de la figura, es igual a 2,1, es adyacente sobre opuesto, ¿no? Ya está, listo. Ese es cotangente de alfa. Ya, ahora vamos a multiplicar por 1000, para saber cuánto es, ¿no? 1000 cotangente de alfa, ¿cuánto es? Porque eso es lo que cuesta la ventana, ¿no? Costo de la ventana es esta. Sería 1000 por cotangente de alfa, o sea, por 2,1 sobre 2. Ya está. Bueno, operamos eso. Hay que operar por 2,1 entre 2. 1050, ¿no? 1050 soles
sería entonces el costo del vitral. Ok, bien, vamos a ver la versión diapositiva. A ver, ¿cómo sería acá? Ok, vamos por aquí entonces. Esta es la versión diapositiva. Es básicamente lo mismo, ¿ya? Hay que formar y ya está, ¿no? Tenemos el resultado ahí, ¿no? Listo, chicos. Ahí está entonces. Ok, bien, vamos a ver un poco sobre los propuestos, ahí para que lo tengan en cuenta. Sí, estas son las claves de cada uno de los propuestos que se han obtenido. Ok, a ver, vamos a ver ah, cuáles son estos problemas. Por ejemplo, este es el problema uno. Es el problema de una escalera que está apoyada contra una pared, ya formando un ángulo alfa con el suelo. Que dice que de repente un movimiento sísmico hace que la base de la escalera, que inicialmente estaba a 0,7 metros de la pared, resbale alejándose 1,7 metros más y formando un ángulo beta con el suelo. Ya, si los ángulos alfa y beta son complementarios, además el costo de la escalera es 140 tangente alfa soles, calcule dicho costo. A ver, no hay gráfica acá, ¿no? Sí hay gráfica, ahí está. Ya, a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Esa es una escalera, ¿no? Es una escalera que está apoyada contra la pared. Bueno, esta de acá es la pared, ¿ya? Este tipo de acá es la pared. Vamos a colocarlo ahí. Esta es la pared, ¿ya? Y ha formado un ángulo alfa con el suelo. Ahí está, ¿no? Está el ángulo alfa con el suelo. De repente, un movimiento sísmico hace que la base de la escalera inicialmente estaba en 0,7. Esa es la distancia que había con respecto a la base.
resbale alejándose 1,7 metros más. Claro, hay que sumarle, ¿no? Este tramo de acá es lo que se ha resbalado adicionalmente. Entonces ahora la distancia entre la base inferior de la escalera y el muro es de 2,4, ¿no? Porque se ve la suma de estas dos cantidades. Formando un ángulo beta. Bueno, ahí está el ángulo beta, ¿no? Ya, ahora me dice que alfa y beta son complementarios. Entonces, datos, alfa y beta complementarios. Estos de aquí. Ya, y como son complementarios, pues debe haber sido el otro ángulo agudo que tenían estos triángulos rectángulos, ¿no? Pues si acá es 90, tú sabes que estos ángulos agudos deben ser complementarios, o sea, sumar 90. Luego me dicen que ya, el costo claro es 140 tangente alfa soles. O sea, hay que calcular tangente alfa. A ver, ¿qué podemos hacer? Em, Podríamos intentar usar la congruencia de estos triángulos. ¿Ok? ¿Por qué congruencia? Porque tienen todos los ángulos iguales y además la hipotenusa es la misma. O sea, me refiero a la escalera, ¿no? La longitud de la escalera no cambia. Entonces tienes el caso ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? O sea, en esta zona hay triángulos congruentes. ¿Ya? Entonces, digamos, reconstruyendo el triángulo rectángulo que queremos trabajar, ¿ok? Tendríamos esto, ¿no? A ver, acá vamos a colocarle ángulo al, por acá beta. Como son congruentes, a beta se le pone 0,7. ¿Ya? Entonces el tramo de acá mide 0,7 y alfa se le pone todo este lado 2,4. 2,4 metros, ¿no? Calculamos este tramo por Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras calculas el h cuadrado igual a 2,4 al cuadrado más 0,7 al cuadrado. Ya ese h te va a salir 2,5. Ahí está el cálculo también, ¿no? Ya eso es calcular. 2,5 metros. Y ya pues con eso ya podemos trabajar. Ah, bueno, tenemos la hipotenusa, pero no necesitábamos, ¿no? Simplemente hay que calcular tangente de alfa. Ya con esta relación ya se calcula tangente de alfa. Aquí ya calculamos tangente de alfa. Tangente de alfa es 2,4 sobre 0,7 o 24 cétimos. Ok, reemplaza acá tu 24 cétimos. Saca séptima aquí, 1 séptima acá, 20, ¿no? Saldría 480 soles, ¿no? Ya está. Esa sería la clave en el problema 1. ¿No? Que es justo lo que ha salido acá. ¿Ya? Entonces ahí no es necesario hallar la longitud de la escalera, ¿no? Porque no es dato, ¿no? No es algo que nos pida. Bien, vamos con otro. El problema 2, una rampa de acceso a un hospital mide 2,4 metros de largo y está inclinada con ángulo teta respecto al suelo. Si tangente de teta es 5 doceavos y el ancho de la rampa es 1,5, calcule el área de la parte superior de la rampa. Ah, ya, bueno, hay que sacar las medidas nada más, ¿no? Sacamos la medida. Primero que tangente teta y teta son agudos. Entonces, puedes sustraer triángulo rectángulo ahí. Se ha sustraído, ¿no? ¿Ok? Es porque en la figura teta es agudo. Entonces, si tienes estas dos cosas, tú puedes construir triángulo. ¿Ya? Entonces tiene, a ver, ahí se va a tratar de coincidir con las medidas. Acá se puede hallar la constante de proporción también, que es el 12K. ¿Ok? O también eh, usar las razones trigonométricas, ¿no? Porque
Tú tienes esta parte, ¿no? 2,4. Ya, tú tienes 2,4. ¿Quieres esto, no? Dice el área de la parte superior. Esta es la parte superior de la rampa. El ancho de la rampa lo tienes como dato, no como, como metros. Falta esto. Entonces, esto es cotangente, este de aquí es secante. O sea, es 2,4 secante de teta, ¿no? Todo el tramo AC lo puedes escribir como 2,4 secante de teta. Y de acá sacas secante de teta, ¿no? ¿Cuánto es secante de teta? Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. 13 doceavos. Ahora reemplaza acá 13 doceavos. 13 doceavos. Bueno, esto 13 doceavos. Bueno, de ahí va a quedar que 0,2, ¿no? Que es la mitad. Queda 20 o 2,0. 24 natural entre 12 es 2. 2 entre 10, 0,2. 2,6 quedaría, ¿no? 2 AC sería 2,6 metros. Y bueno, ya solo quedaría multiplicar. Bueno, si todo esto es 2,6 metros, el área de esta rampa es el producto de esos dos números. Bueno, 630. Calculamos eso. El área de esa superficie sería igual a 1,5 por 2,6. Calculamos. Sería 3,9 metros cuadrados. Ya. Otra vez la A, ¿no? Listo, bueno, la versión de apostilla debe haber salido algo similar, ¿no? Ahí está. Ya, pero sin hallar el valor de K se puede hacer, ¿no? Son dos razones trigonométricas. Ok, bien, vamos con el otro problema. Ya, este es el último. Ya dice, dos personas que tienen la misma altura de 180 centímetros observan a un cóndor volar por el cielo, tal como se representa en la figura. Y hay un cóndor ahí. Si la distancia que separa a dichas personas es 12 metros, calcula la altura a la que vuela dicha ave. ¿A qué altura que vuela dicha ave? Ya, bueno. ¿Cómo calculamos esto? Ya, entonces lo primero que vamos a hallar es, a ver, ¿qué se halló? Que hay un triángulo rectángulo, ¿no? Este h no es la altura, es digamos, la distancia que hay, distancia vertical del cóndor a estas personas, ¿no? Em, ya, luego está esto que es h cotangente 46, porque es la resolución de triángulos, ¿no? Si esto mide h, el cateto adyacente mide h cotangente 46. Ya, esta distancia entre las personas es 12 metros. Eso está en el problema. Mm, ya está. De ahí hay que relacionarlo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo relaciona. Usan tangente 44, ¿no? Es cateto opuesto. Ahí está h, si es h, no, acá está. Sobre cateto adyacente, 12 más h cotangente 46. Ya, luego esto va a multiplicar a tangente 44. Ya, va a quedar 12 tangente 44, h por tangente 44 por cotangente 46. Ah, estos son corrazones, ¿no? Entonces, los ángulos son complementarios. Entonces, este es como tangente 44. Por tangente 44, tangente 4. Luego, puedes intentar de repente despejar este tipo. A ver, este tipo lo podríamos pasar al otro lado para factorizar el h. Ok, vamos a factorizar el h, va a quedar tangente cuadrado, ¿no? Tangente al cuadrado de 44. Ahora vamos a ver.
Ya, ahí falta un cuadrado, ¿no? Falta un cuadrado ahí. Y este hay que pasar al otro lado, solamente porque es cuadrado, ¿no? Cuadrado. Ya, más 1,5 que es la altura, más 1,8 sería, ¿no? A ver, vamos a revisar el material PDF a ver un ratito. A ver dónde está. Para ver cuál es la corrección. Ya. Mm, no, ya, acá. Vamos a ver. Y a ver por acá. Ya, vamos a la parte de... ¿qué era? 1,8. Ah, no, es 1,8 acá, ¿no? Que es tangente cuadrada, sí, hay una corrección ahí. Ya, entonces ahí la corrección, ok, es que acaba un cuadrado, ok, acaba un cuadrado, vamos a corregir ahí, y va un cuadrado, ya, y esto debe ser 1,8 porque la altura de estas personas es 180 centímetros, ok. Y ya, pues con eso, ¿no? Con eso ya tendríamos eh, una de las claves que sería, bueno, a todo acá hay que colocarle 1,8 en tal caso. Ya acá es cuadrado, ya vamos a colocar así cuadrado, 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 cuadrado por acá, cuadrado por acá, bueno, ya, 1,8 con eso. Ya está, con eso quedaría con la C. Listo, chicos. Bien, nos vamos a quedar aquí, muchachos. Espero hayan podido asimilar todos los contenidos que hemos trabajado. Sigan practicando, ok, y bueno, sigan pasando una buena Semana Santa. Nos vemos, muchachos. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Cuídense.